Hola a todas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de un libro que la verdad me ha estado obsesionando esta última semana. Y ese no es otro que The Raven Scholar. Este vídeo va a estar estructurado en dos partes. La primera parte va dirigida a todas aquellas personas que no se hayan leído The Raven Scholar. Y en esa parte pues hablaré sobre el mundo, su sociedad, sus guardianes, personajes importantes y demás como motivos para convencerte de que leas el libro. Posteriormente pasaré a una parte mucho más escueta en la que sí daré spoiler, avisaré por supuesto, pero básicamente voy a comentar como las partes más fuertes del libro y lo que me han parecido a mí. Así que este vídeo es tanto para personas que no se hayan leído The Raven Scholar como aquellas que ya se hayan leído el libro. Además tengo que decir que este vídeo quiero que me sirva tanto a mí como a otras personas que ya han leído el libro como recordatorio para cuando salga la segunda parte el año que viene. Así que cógete un buen cafecito o un tecito porque comenzamos el vídeo. Está escrito por Antonia Hodgson. Esta señora es de Derby, Inglaterra, pero sinceramente me gustaría saber si tiene alguna raíz latina o española, porque literalmente se llama Toñi, como mi tía. Este libro fue publicado en 2025, pero no fue hasta marzo de 2026 que se publicó en España. Se trata de su quinta novela, pero es la primera que escribe de género de fantasía. Y honestamente, para ser la primera, está muy bien hecha, ¿eh? Ella está muchísimo más familiarizada con el tema de policíaca, crimen y demás, y es por eso que recibió el premio de Historical Dagger. Se titula The Devil in the Marshall Sea y todavía no está traducida al español. Volviendo a The Raven Scholar, es la primera parte de una trilogía que se denomina The Eternal Path o El Camino Eterno. La segunda entrega tiene fecha para el 7 de octubre de 2027, pero sepa Dios cuando viene ya la versión traducida aquí a España. Y es que, chicas, personalmente soy incapaz de momento de leer libro en inglés. De hecho, mi amigo Gaby me trajo de Irlanda uno de Mieko Kawakami que había salido recientemente, que es Sister in Yellow, y que probablemente tarde un montón en traducirse en España, así que le dije, vale, cógemelo y me lo leo tranquilamente. Me lo empecé, pero es que tengo que hacer como un doble esfuerzo, ya no solo por enterarme de la historia, sino también por entender lo que estoy leyendo. Y sí es cierto que muchas amigas me han dicho, bueno, es que tienes que adecuarte todavía un poco a la dinámica y a leer en inglés, y una vez que le pilla el truquillo pues ya como que va solo. Pero sinceramente no he tenido como el tiempo ni las ganas de ponerme a esforzarme a leer en inglés. Dicho toda esta información genérica sobre su publicación, la autora y demás, comenzaré dando la sinopsis tal cual que tiene el libro. El trono está en juego, el imperio está en peligro, todo empieza con un asesinato. Tras 24 años de reinado, el emperador Bersum ha decidido abdicar. En pleno verano, 7 aspirantes se enfrentan para ocupar su lugar, guerreros, estrategas y mentes brillantes, cada uno marcado por un animal sagrado. Un octavo contendiente se revelará cuando las pruebas ya hayan comenzado. Pero antes de que el juego de poder llegue a su desenlace, uno de ellos aparece muerto. La investigación del crimen recae en Nema Kra, una erudita tan brillante como excéntrica, cuya búsqueda de la verdad la arrastrará a un laberinto de intriga, ambición y fuerza oscura. Si Nema tiene éxito, podría acabar ocupando el trono, lo desee o no. Si fracasa, su destino será la muerte y con él la caída de todo un imperio. Y una vez dicho esto, os voy a explicar un poco más sobre el funcionamiento de esta sociedad. Y es que nos encontramos con el mandato de Bersum en la isla de Orrun. Este emperador abdica, ya que la regla de esta sociedad para evitar ese poder heredado, el trono tiene una cierta caducidad para ese emperador. En este caso son 24 años. Una vez que pasa ese tiempo, se celebran una serie de pruebas para elegir al próximo emperador. El mandato de este emperador ha sido un poco complicado, ya que está marcado por una traición por un miembro de su confianza, que es muy trascendental y que aparte pues da lugar a una ley de exilio que posteriormente va a cambiar el rumbo de todo el libro. Esto no es spoilers porque es literalmente el primer capítulo, así que no os preocupéis. Así que se nos presenta una sociedad en la cual justo va a haber un cambio de emperador. Hay celebraciones, están las actividades, todos los enfrentamientos y demás. Así que estamos en una época de cambio, algo que se refleja evidentemente en el libro, sus construcciones, etc. En cuanto a las creencias de esta sociedad, nos encontramos a 8 guardianes sagrados, que son el oso, el zorro, el cuervo, el tigre, el buey, el mono, el dragón y el sabueso. Creo que no he repetido ninguno. Cada persona en un momento vital determinado pues debe de unirse a alguno de estos monasterios. Evidentemente su elección pues
es debido a su personalidad y sus intereses, porque cada guardián tiene como su personalidad propia de ese animal y de esa manera se elige, pero no entra sin más, sino que tienes que pasar una serie de pruebas. Estos guardianes se retiraron hace miles y miles de años y su vuelta supone el fin del mundo. Así que esta dualidad, ¿no?, de un dios, por así decirlo, o unos dioses que te dan todo pero a la vez te lo pueden quitar en cualquier momento, pues hace como ver esa cualidad caprichosa en ello. De hecho, siempre cualquier persona que aparece en el libro y habla sobre ello, termina su oración con "y que permanezcan ocultos". Porque claro, si vuelven a aparecer, eso quiere decir que es el fin del mundo. Entonces está este factor de que los adoran, los veneran, pero a la misma vez los temen muchísimo. Volviendo a las pruebas de iniciación para incluirte en alguno de los monasterios de los guardianes, gracias a una serie de reformas que se hicieron en el mandato de Bersum, pues se puede acceder a ello independientemente de la clase social en la que te encuentres. Sí es cierto que esta reforma a ojos puede verse como muy progresista, ¿no?, en esta sociedad que sigue siendo como muy clasista, pero dependiendo del guardián que sea, siguen teniendo como esos valores un poco, digamos, como espesos. Y es que, por ejemplo, en el monasterio del oso, cualquier persona puede entrar siempre que pues, se cumpla y se supere la iniciación. Sin embargo, en el cuervo o en el tigre sí que son muchísimo más elitistas para pues, que entren personas de diversas clases sociales. Y eso es algo que se ve perfectamente en nuestra protagonista, que más adelante hablaremos de ella. Entonces nos encontramos una sociedad que parece ser que tiene parche para que se vea que es un poco más abierta, pero en el fondo sigue siendo igual de poco permisiva. La ciudad o la isla de Orrún, por su parte, es muy antigua y vive mucho de la apariencia y de lo que un día fue. Es por eso que en sus palacios se repite mucho las historias de gloria de los antiguos emperadores y de la antigua emperatriz, y todo se magnifica con las telas ostentosas, el lujo y demás. Sin embargo, es una península que está al borde de la destrucción, gente muy pobre en sus calles y tiene construcciones que están casi a punto del colapso, a pesar de que parece o aparenta ser una ciudad súper ostentosa. Y es que este escenario refleja a la perfección y de manera directa lo que está ocurriendo en las normas políticas de esta sociedad. Y lo podemos ver en cualquier pequeño detalle, como las comidas que se sirven, el personal que trabaja, que es como muy escaso. En cada detalle podremos ver cómo se intenta aparentar cuando realmente todo está al borde del colapso. Es por ello que la vibra que a mí me transmite Orrún es esta, y el Palacio del Dragón me evoca un poco estas vibras. Vale, una vez que hemos dado contexto de toda la sociedad, los guardianes y demás, pasamos a hablar de la protagonista, Nema Kran. Este personaje cumple con el arquetipo de joven incomprendida, aislada, muy curiosa, amante del saber y también con muchos traumas por todo el rechazo que ha tenido a lo largo de su vida. Ella proviene de una familia y de un pueblo muy humilde y es gracias a estas leyes un poco más abiertas que le permiten incluirse en el monasterio del Cuervo. E incluso también puede cambiarse su nombre, algo que normalmente está ligado solo a familias de la aristocracia. Nema es la típica que te corrige por cualquier dato incorrecto que hayas dicho. Y lo peor es que no lo hace mala, sino que es que mi niña pues no lo puede evitar. Gracias a su constancia y a su dedicación es capaz de escalar de archivera a alta erudita del emperador. Así que Nema pasa de estar completamente aislada a ser una de las figuras más importantes que se encuentra cerca del emperador. Y a pesar de que en cierta parte es víctima del sistema, también se beneficia del mismo. Y es por eso que la culpa y el remordimiento son el motor de la toma de decisiones tanto de esta protagonista como del resto de personajes que aparecen en este libro. Es algo que está muy presente, la culpa. Y a mí personalmente este personaje me ha gustado muchísimo, porque sí es cierto que este arquetipo de sábelo todo, ¿no?, de persona que le gusta y sobre todo que es muy curiosa, pues a mí personalmente me encanta, y también pues, creo que en cierta parte, sobre todo la parte de curiosidad, pues encaja muy bien conmigo. Y es por eso que es un personaje, un arquetipo que a mí me gusta mucho leer. Y es que a pesar de haber ascendido a un puesto tan trascendental como el de alta erudita, sigue estando sola. La siguen despreciando por provenir de un pueblo muy pobre y apenas tiene amigos. Y aquí es donde entra uno de los personajes que más me han gustado, y ese es Caín. Este personaje tuvo una infancia muy complicada hasta que aparece en la vida de Nema, así que prácticamente se han tirado pues toda la vida juntos. En este caso pertenece al monasterio del Zorro y posee muchas de las cualidades que se suelen asociar a este animal, como puede ser la astucia, el hecho de que es muy esquivo, que es poco de fiar, oportunista, pero sobre todo Caín es un sinvergüenza. Es la típica persona que hace broma a toda hora, independientemente del contexto, que no sabes cuándo te está hablando en serio y que se toma la vida como un chiste, como un juego. Y la verdad que eso a mí me gusta mucho.
Además creo que tiene como momentos muy importantes del libro y también como con muchísima chicha, así que creo que es uno de mis personajes favoritos, de momento. Y antes de incluir mi parte con spoiler, os preguntaréis, ¿merece la pena leer The Raven Scholar? Bueno, pues este libro posee una política bastante extensa y bastante rica. Y creo que es uno de los factores que hizo que me enganchase mucho a toda la trama. Sí es cierto que no tiene como mucho amor, mucho romance, aunque algo tiene, pero con toda la trama de los guardianes, de las leyes, de los emperadores y demás, me ha sido más que suficiente. O sea, no he necesitado en ningún momento ni he echado de menos esa parte más extensa de romance. Sí es cierto que las primeras páginas son súper frenéticas porque te presenta un montón de personajes, un montón de escenarios, vuelve al pasado, vuelve al presente, o sea, tiene muchísimos vaivenes al principio. Pero una vez que te lo contextualiza todo y tú lo entiendes y lo digieres, yo personalmente me he bebido el libro, no he podido parar de leer. Y sí es cierto que inevitablemente este libro bebe de otro, porque hay pruebas en las que va a salir una persona elegida, que también hay muchos arquetipos que se repiten en algunos de estos personajes. Sí es cierto que bebe de otras historias, de otros libros, como la mayoría de historias. Pero sí es cierto que la trama está muy bien entrelazada y muy bien conectada. Además tiene debates morales muy buenos y personajes súper profundos. Y a mí personalmente la parte esta de incluir los guardianes me ha encantado y le da como muchísimo juego. Así que en general sí, lo recomiendo porque es muy entretenido, merece la pena y además tiene un plot twist que yo me quedé tiesa. Si has llegado hasta aquí, no has leído el libro de The Raven Scholar y te gustaría leerlo tras este contexto que te he dado, te pido que des like, comentes, te suscribas si aún no estás suscrito y te salgas, porque ahora viene la parte con spoiler en el que voy a hablar de las chichas que más me ha llamado la atención de este libro. Ahora sí, chicas, la parte con spoilers. Voy a intentar empezar a hacer esta parte de manera cronológica, un poco, más o menos, aunque sé que me vaya atropellando los pensamientos conforme lo vaya recreando en mi mente. Pero empecemos con Nema. Yo ya, como he dicho anteriormente, Nema es un personaje que me ha gustado mucho, pero me ha gustado todavía más cuando ha empezado a interactuar con ese trozo de El Guardián del Cuervo. La parte en la que empieza a comunicarse con el libro, que es parte o fragmentos del cuerpo, me ha gustado muchísimo, pero más me ha gustado cuando ha aparecido Sol. O sea, es que me encanta cuando hacen ese cambio de perspectiva en el que habla Sol, que se ve como ese lado real un poco de los guardianes, de ser como caprichosos, a la vez como miedosos, poderosos, ¿no? Como esa dualidad que ya se ve en los propios guardianes y que creo que le da muchísimo juego. Así que sinceramente para mí le he cogido mucho cariño a Sol, a ese cuervecito pequeño e indefenso y sobre todo la relación que tienen ambos. Y también tengo que decir que hay una cosa que me ha gustado mucho y es que Nema no le da mucha comba, no le deja que entre en ella de manera fácil ni que se quede permanentemente en ella, porque sabe que sigue siendo parte de uno de los guardianes y que tienen, como he repetido antes, esta dualidad que te dan pero también te quitan. Entonces ella se ve como súper cautelosa a la hora de tratar con este trozo del cuerpo y eso creo que es algo muy a valorar en la manera en la que se relacionan con los dioses. Luego, en cuanto a los guardianes y el hecho de que estén sellados en las paredes, en las paredes o en esas pinturas, ¿no? Yo al principio dije, ¿cómo este tío puede hacer que se queden atrapados unos guardianes que son como todopoderosos? ¿Sabes? Al principio me sentía un poco escéptica y que no me creo como mucho eso, ¿sabes? Porque son dioses, ¿no? Muy poderosos. Pero bueno, sí es cierto que luego como hay como esa fisura, de manera que Sol es parte del cuervo y se encuentra fuera de la pintura, o incluso el zorro que forma parte de Caín también, pues ahí ya sí que le vi como una continuidad a la parte de los dioses. Luego, hablando del tío pero claro, yo cuando Nema está intentando encajar, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de Bersun y tal? Pues la teoría de que su hermano le suplantó la identidad tiene sentido y claro, como Bersun había fallecido y no querían decir que lo había matado el traidor, pues directamente ponen al hermano de Bersun. Tiene sentido porque aparte se reforzaba con la teoría de que a veces se interactuaban de manera distinta, tenían carácter distinto y demás. Tenía todo el sentido del mundo, pero yo no esperaba para nada que realmente no fuese el hermano de Bersun, ni nadie, que fuese el traidor. O sea, es que no me lo esperaba para nada. Y sí es cierto que una cosa que necesito que cuenten en el 2 es el contexto de la magia del dragón. Es decir, la magia del dragón es como va muy aparte y muy distinta al resto de guardianes y de hecho ellos no suelen participar en las pruebas porque es como injusto, ellos tienen como más poder y se rigen por unas reglas distintas. Entonces me gustaría conocer el cómo una persona que no pertenece al monasterio del dragón, que pertenece al monasterio del tigre, si no me equivoco, cómo ha sido capaz de tener magia. Bueno, de tener magia y de que funcione, porque es que él hace el hechizo este de que roba la apariencia física. Y ahora
que ha robado la apariencia de su hijo Ruko. Entonces necesito como tener un poco más de contexto, que sí es verdad que creo que se esboza con el tema de Yasila, ¿no? Que Yasila no perteneció al monasterio del dragón, pero sí se crió donde el monasterio del dragón. Entonces por esa parte Yasila sí que conocía con el tema de las camas del dragón, que sabía dónde, bueno, que lo robó y tal. Claro, y es que claro, ya me encajaba todo porque yo decía, ¿qué hace Versum visitando a la hija de Yasila? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué rollo más raro? Y claro, ya cuando se dice que no es Versum, sino que es su padre, porque es que literalmente su padre tiene todo el sentido del mundo. Ahora, con Ruko. Vale, Ruko es un personaje moralmente gris porque, claro, en un inicio es él el que dicta, entre comillas, la orden de exilio de su hermana. Pero es que, claro, si lo piensas en retrospectiva, la persona que finalmente dijo que sí era Versum. Pero es que en realidad Versum es su padre. O sea, que su propio padre mandó a su hija en la orden de exilio. Estamos locos, está fatal de la cabeza ese hombre. Otra cosa que quiero saber cómo va a continuar es el nuevo personaje, es decir, su hermana pequeña, que es la elegida del dragón. Pues necesito saber cómo evoluciona, porque en un principio digo, bueno, parece ser que a lo mejor es buena, pero es que luego le vi unas vibras raras. Pero claro, es que esa niña no salió en su vida de una habitación, entonces no sé exactamente qué cosas le habrá contado su padre, qué cosas le habrá contado su madre y demás. Entonces quiero saber cómo evoluciona ese personaje, en qué se va a convertir. Pues estoy segura que va a tener una relevancia increíble en el segundo libro, porque es que es la elegida del dragón y es algo muy fuerte. Entonces pues me huelo guerra, me huelo enfrentamiento, me huelo cosas fuertes, la verdad. En otro orden de cosas, me gusta que metan relaciones, en este caso, si no me equivoco, lésbicas, ¿vale? El caso de Tala, que tiene una mujer, y eso me mola. Aparte, creo que hay bastante diversidad en cuanto a los personajes, que se salen un poco del canon, ¿no? Que a lo mejor te puedes imaginar siempre en tu mente. Pues sí que hay representación de diversas personas y eso pues siempre gusta, la verdad. Y eso es un punto a favor de este libro. Y ya por último quería comentar el final. Se escapa Caín, gracias a Dios, porque yo estaba temiendo por él con el guardián del zorro que estaba ahí, que completamente loco y esquizofrénico. Entonces zarpan en un barco Nema, Tala, Caín y luego el tipo este que es como el mandamás del monasterio del zorro, y zarpan, ¿vale? El caso es que también zarpa el Balit este, con la Yasila, con su hija, con toda la gente mala, o sea, van los dos en el agua. Me refiero, que no es que uno se vaya para un lado y otro para otro y en algún momento se encuentren, no, es que van los dos en la misma dirección, o han zarpado los dos, ¿sabes? Entonces tengo absolutamente miedo, tengo miedo de ver qué pasa, de ver que, yo qué sé, cuándo se van a unir, porque evidentemente saben que están vivos, me refiero. Y eso es todo. Creo que ya he comentado los puntos principales que más me interesaban de este libro. Si me dejo alguno, no lo comentéis en comentarios por si alguien si quiere leer el libro y lee los comentarios. Pero me lo podéis decir a mí en mis redes sociales. Me llamo alorca__ en Instagram y en TikTok, así que ahí podéis hablarme todos los puntos de este libro, ¿vale? Pero me parece que es un libro que está muy bien, muy entretenido, con muchísimo ritmo. Creo que no te aburre en ningún momento y eso que es más o menos largo. Así que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Espero que os haya gustado especialmente este vídeo, tanto si no lo has leído para tenerte un poco ahí en contexto sobre esta historia, como si lo has leído y pues simplemente la quieres comentar o refrescarla para el segundo libro que viene en octubre. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte, suscríbete, todo, y nos vemos en el siguiente vídeo.